Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés de nuevo en este canal. Yo soy Marcova y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los problemas más complicados, más lamentables y más dolorosos en una familia. Cuando hay una sucesión testamentaria, cuando hay algún tipo de herencia y entre la familia, entre los hermanos, entre la mamá que queda, entre el papá que queda, se pierden muchos valores cuando hay dinero, cuando hay propiedades, cuando hay este tipo de situaciones de por medio. Hay mucha falta de información donde creemos que porque me dejó en vida o me dijo que me quedara un pedacito y yo construí, ya es mío. Y eso es muy delicado porque eso es falso. Mientras no haya papelito que hable, nada donde construyas es tuyo. Así que vamos a ver todos estos pequeños detalles donde este tipo de sucesiones saca lo peor de nosotros. Así que bueno, vamos a empezar a tocar este tema sumamente importante, sumamente delicado, desde el punto de vista de lo que es la propiedad privada. Este derecho real que tenemos todos los ciudadanos, tenemos todos derecho a obtener una propiedad privada. Este derecho real es sumamente importante y es el punto crucial en muchos problemas, en muchas controversias de sucesiones. Este tipo de cuestiones, cuando no se deja un testamento, es cuando vienen todas estas controversias. Porque cuando la persona que tiene sus propiedades, que tiene hace ejercicio de este derecho de la propiedad privada, este derecho real de poder adquirir bienes inmuebles, bienes inmuebles como es una casa, un terreno, un local, algo que no se puede mover, o bienes muebles como es un carro y cualquier tipo de cuestiones que realmente tengan factura y de gran valor, que es lo que realmente se toma en cuenta en los momentos cuando estamos en una sucesión, cuando estamos en una herencia. Entonces, cuando realmente hay un testamento, no hay tanto problema porque ya la persona que falleció ya dejó muy claramente quién se queda con la casa, quién se queda con el carro y el terreno, qué parte le corresponde a cada uno o se lo deja todo a una persona. Ya hay algo estipulado y entonces hay menos forma de que haya controversia. Pero si la persona que era la propietaria, la que hizo ejercicio de su derecho de propiedad privada, no dejó ningún testamento, entonces vamos a empezar a descifrar cómo va a ir encaminándose esta propiedad privada, este terreno, esta casa, este bien inmueble, a quién le pertenece realmente. Y entonces vamos a empezar por determinar que en tiempos anteriores, antes de los 2000, en el siglo pasado, en el milenio pasado, era muy común que las personas se casaran por bienes mancomunados. Esto es que todo lo que sea de mi pareja es mío y lo mío es tuyo y así nos amamos y nos queremos. Y para que no haya duda de todo lo que nos amamos, entonces compartimos nuestros bienes. Y como esa era la ideología de antes, entonces la mayoría se casaba en este sentido. Por lo tanto, es muy probable que tus padres, tus abuelos estén bajo este régimen de matrimonio. Por lo tanto, cuando una persona muere y fue una persona que se casó, es muy probable que esté sobre este régimen y entonces todo lo que le tenga esta persona, todos los bienes que tenga, la mitad son de su esposa, de su concubina, de la persona con la que compartió su vida. Estén casados o no muchas veces, porque el concubinato será un tema del que hablaremos después, tiene muchos derechos reales como los que pueden equipararse al matrimonio. Entonces, en un matrimonio, la persona que se casó con la persona fallecida es la que adquiere el 50% de todos los bienes. Entonces, la casa, el terreno, la oficina, el taller, todo el 50% es de la esposa o esposo que queda con vida. Y el otro 50% se va a dividir entre los hijos que haya tenido esta persona fallecida, los reconocidos y los no reconocidos. Mientras tengan su apellido, van a tener derecho a heredar del 50% que quedó libre de la persona que falleció. Entonces, ese 50% se divide entre todos los hijos. Y ya, si de los hijos
alguno falleció antes que esta persona que falleció, entonces los hijos de uno de los hermanos que falleció y tiene 2 hijos, bueno, pues la parte proporcional que le corresponde a este hermano se va a dividir entre 2, 3, entre los hijos que tenga este hermano o hermana que haya fallecido. Y así se va haciendo en línea descendiente, dependiendo de los derechos que tengan a heredar. Si la persona ya no falleció, bueno, pues entonces los subsiguientes, sus herederos, sus descendientes son los que van a heredar la parte proporcional que les corresponde de entre los 5 hermanos, de los 6 hermanos y del 50% que queda de la persona que realmente falleció. Entonces vamos haciéndolo prácticamente como una pirámide. Como esto es así y no hay otra forma, así lo marca la ley, así lo marca el Código Civil, así lo marcan las leyes sucesorias, entonces en este punto viene aquí todo el tipo de controversias, donde muchas veces la persona que es dueña del terreno, de la casa, del taller, de la oficina, dice, yo como eres mi hija y te quiero muchísimo y eres muy trabajadora y te van a dar tu crédito Fonacot, o tu crédito del Fobiste, o tu crédito del IMSS, o tu crédito del gobierno de la Ciudad de México, lo que sea, entonces te voy a dar un pedacito de mi espacio, de mi terreno, de mi casa, de lo que sea, para que construyas, porque pues te lo mereces. Y entonces llega el hijo, la hija con su crédito y construyen, ¿no? Con su dinerito, y entonces empiezan a construir donde papá o mamá me permitieron que construyera. Y entonces creen o se van con la idea que eso ya es de ustedes, y no. Mientras la persona que es titular, de los derechos reales de la propiedad de ese lugar, mientras no les dé un documento donde les venda, les ceda, lo que sea que les esté haciendo sobre ese lugar, sobre ese espacio, sigue siendo el dueño esa persona. Solamente te dejé que construyeras ahí, pero todo lo que construyamos, todas las mejoras que hagamos, las reparaciones, las modificaciones, el mantenimiento que le hagamos en beneficio del espacio, del terreno, del taller, de la casa, de la oficina, de alguien más, no va a ser mío, va a ser en beneficio de esa persona titular del derecho real de la propiedad. Esto es sumamente importante porque aquí vienen todas las controversias. Si yo soy nieta de Juan Pérez o el nieto de Josefina Rodríguez, y entonces Josefina o el abuelo o la abuela le dieron permiso de construir ahí a mi papá, y entonces mi papá construyó ahí una casa en un pedazo del terreno. Y entonces, como a mí también me fue bien, yo construí un cuarto arriba de la casa de mi papá o de mi mamá, que a su vez quedamos que es de los abuelos. Entonces este cuarto es mío y entonces yo lo voy a rentar o lo voy a vender o voy a hacer lo que yo quiera con este pedazo o este espacio, con este cuarto. No, porque todo lo que tú construiste, lo construyó papá y mamá, es en favor de los abuelos, porque no han cedido ninguna parte proporcional del terreno, no han cedido la propiedad de ese espacio. Te pudieron conceder el uso, te pudieron conceder este pedazo de terreno para que lo uses, y pudo haber sido en préstamo, en renta, en como haya sido, pero jamás se hizo una documentación, jamás se fue al notario, jamás hizo el trámite para que tú obtuvieras la propiedad de ese espacio. Por lo tanto, el titular de ese lugar sigue siendo el abuelo en este caso, y por lo tanto, todo lo que tú inviertas en ese espacio es ahora en beneficio del abuelo. Y entonces no hay forma de que tú tengas derechos sobre esa situación. Ha habido muchas veces cuando yo, que soy el nieto o la nieta, ya renté el espacio que yo construí, porque como yo lo construí, entonces tengo derecho a rentarlo, tengo derecho a hacer eventos, creemos que tenemos derechos porque yo invertí ahí mi dinero, pero desafortunadamente no es así. Y entonces ven estas cuestiones que pueden incurrir hasta en un fraude, porque si yo rento este espacio a cualquier persona
y hacemos un contrato de arrendamiento y te rento mi departamento, mis 2 cuartos. Y viene el abuelo o viene uno de los copropietarios, en un dado caso que haya fallecido el abuelo, que es el titular, y entonces hereda la mitad la abuela y la otra mitad se hereda entre los 5 hermanos, pero como está intestado, todo es de todos y entonces somos copropietarios. Realmente todos somos dueños, pero nadie es el dueño total, porque nada se ha aclarado de qué parte es de cada quien. Entonces, si yo quiero rentar ese lugar y uno de mis tíos o mi abuela los quiere sacar, lo puede hacer, porque ese lugar no es mío. En algún momento fue del abuelo, quien ya falleció, y entonces están los copropietarios y la abuela, que a su vez también es una copropietaria más. Si alguno de ellos decide o en conjunto sacar a mis inquilinos, yo como nieto, lo pueden hacer sin mayor problema, porque simplemente ese contrato que tú pudieras llegar a hacer con tus inquilinos es prácticamente un fraude. Es un fraude que tú estás haciendo como sobrino, como nieto de esa familia, porque tú estás rentando sin tener ningún derecho sobre la propiedad a unas personas, haciéndoles creer que tú tienes un derecho sobre eso y por eso se los estás rentando. Y entonces esas personas creen en ti y como eso es falso y te firmaron un contrato, pueden irte a denunciar por fraude ante la fiscalía, porque eso es un delito. Y entonces podemos estar incurriendo en delitos, en algunas acciones que pueden ser complicadas o generar controversias, cuando no solamente por el hecho de pensar que ya me dieron permiso de construir aquí, ya me dieron permiso de vivir aquí, de poner mi tiendita aquí, de poderme poner a hacer cualquier cosa aquí, me dieron el uso de este lugar, yo ya creo que tengo el derecho y si construyo y si mejoro, entonces me lo voy a quedar. Y entonces con ese pensamiento de me lo quiero quedar, muchas veces ya queremos generar derechos, porque ya llevo mucho tiempo aquí, porque ya esto ya pasó, porque ya yo siempre vengo a vender aquí y vamos creyendo que generamos derechos, cuando realmente no es así. Siempre hay un dueño de una casa, de un taller, de una oficina, de un edificio, que es realmente quien va a tener el beneficio de todo lo que tú inviertas. Esto también es muy importante. La prescripción positiva, que es un tema del que también hablaremos, muchas veces lo quieren hacer efectivo. Esto es, la prescripción positiva es cuando yo vivo en este lugar, yo he estado aquí por más de 5 años, 10, 15, y entonces quiero quedármelo porque yo ya tengo mucho tiempo viviendo aquí, mucho tiempo trabajando aquí, mucho tiempo entonces ya es mío. Y entonces la prescripción positiva no aplica en familiares. Y si tú estás pagando una renta y se está haciendo tu contrato anual, se está actualizando el tiempo. No quiere decir que ya lleves tanto tiempo y por eso ya te puedas quedar con los bienes inmuebles. Entonces también vamos a checar en otro video las minidades de la prescripción positiva, que muchas veces por esta idea de la prescripción positiva, las personas quieren quedarse los bienes inmuebles sí o sí, o hacer creer que entonces tengo mejor derecho porque yo invertí en la casa del abuelo y entonces esta parte ya es mía. Y eso no es cierto. Si el abuelo está, es en favor de él, y si ya no está, es en favor de todos los copropietarios que puedan existir y que puedan seguir surgiendo ante la ausencia de otros. Quien tenga mejor derecho son quienes tienen del derecho a heredar, y no las personas que, aunque tú inviertas, no tienes derecho si no tienes esa facultad para poder reclamar algún tipo de herencia. Por eso es muy importante que, aunque nos cueste trabajo, nos cueste dinero, sea desgastante, se hagan todos los trámites sucesorios, porque todas las cuestiones intestamentarias siempre van a generar este tipo de interpretaciones, donde cada quien va a ponerle y a hacer su interpretación a como le dé la gana, como le convenga, para verse más vivillo o más vivilla y querer abusar de la ignorancia de las otras personas. Entonces, siempre en los temas sucesorios es muy importante obtener la seguridad jurídica que nos da el trámite de hacer nuestro juicio intestamentario, para ya quedar claros si este terreno lo vamos a dividir, qué parte se queda cada quien, para que cada quien abra su puerta, o vamos a vivir como en un tipo condominio, o lo vamos a vender y nos repartimos el dinero, pero que quede todo muy claro. Eso nos da seguridad jurídica
para quienes ya invirtieron en ese lugar, si no hay controversia, puedan tener los documentos como propietarios ya en esta tranquilidad de ser dueño de algo que yo construí, que bien no me lo heredé, y todo este camino, y no que sigan estas controversias de a ver quién es el más brillo entre todos. Debe de quedar muy claro en esta parte que estamos hablando de propiedad privada. Estos lugares donde ya se urbanizó, ya se tiene bien determinadas las calles, las avenidas, y esto es muy importante porque en los municipios, en las alcaldías, ya es un lugar urbano, ya es un lugar habitable de viviendas donde ya cada casa tiene su número, y entonces como ya está urbanizado, ya se puede determinar propiedad privada. Y simplemente para denunciar un delito de daño a la propiedad, tengo que acreditar mi propiedad, que yo soy el propietario de ese bien, de esa casa, de ese auto. Entonces, el delito de daño a la propiedad habla de los propietarios. Y la propiedad de cosas inmuebles es cuando hablamos de que están en una zona urbanizada, donde ya un notario puede dar la propiedad a las personas. No así cuando hablamos de las zonas donde todavía no está urbanizado y son ejidos. Cuando hablamos de ejidos es otro mundo completamente diferente, y entonces ahí no existe el derecho real de la propiedad privada, porque todo lo que es ejidos pertenece a la federación. La propiedad la tiene la federación. Sí da los derechos de uso para comercio, para la cuestión agraria, para la cuestión para el comercial, para tener animales, para poder cultivar, sí, para poder vivir en muchos casos, y entonces, pero se da en ejidos, se da el uso, no la propiedad. Y entonces por eso cuando hablamos de ejidos es todo un tema completamente diferente, donde hablamos de ejidatarios, donde hablamos de otras cuestiones muy diferentes a la propiedad privada. Si tú vives en un ejido y el que tiene el uso es el abuelo, no tiene la propiedad, tiene el uso, él tiene que basarse a las leyes y costumbres de los ejidatarios para poder heredar el derecho del uso, no de la propiedad. Y entonces saber si los ejidatarios realmente se los van a ceder a ustedes por la familia, por la tradición, por la descendencia que vienen, pero es otro mundo cuando hablamos de ejidos, no así de propiedad privada. Entonces tenemos que ser muy claros si esta casa, este taller, esta oficina donde tengo derechos de heredad, realmente es dentro de la urbe, realmente tiene escrituras públicas o tiene documentos de algún tipo de ejido. Y de ahí ya podemos tener claramente que si es el derecho real de la propiedad, entonces vamos a heredar en línea descendiente, como si fuera una pirámide, para saber si soy realmente copropietario de esta herencia o no tengo ningún derecho. Y esto acuérdate que es únicamente cuando no tenemos un testamento dejado por la persona que falleció. Entonces, espero que esta información si haya sido clara, te haya gustado, haya sido de tu interés. Si es así, no te olvides de darle un like. Si sabes de alguien que necesite esta información, por favor, compártesela, porque muchas veces la gente vive en angustia por pensar y estar sometidos a que alguien dice que porque construyó ya es de él y me está quitando mi casa, y pueden ser cuestiones simplemente de falta de información. Entonces, por favor, compártelo, y pues si tienes alguna duda, algún tipo de cuestionamiento, tú has vivido esta situación, déjala en los comentarios. Muchas personas pueden estar viviendo lo que tú has vivido o tener las dudas que tú has tenido, y el que las menciones aquí puede ser sumamente enriquecedor para todos. Así que pues, espero te haya gustado este video y nos vemos hasta la siguiente. Yo soy Markova y espero que te vaya muy bien. Hasta pronto.